Espectacular. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Vamos a hacer una pequeña presentación con Tito para poder reforzar un poco conceptualmente lo que es este ejercicio, bueno, que está planificado para los 3 días siguientes que tenemos, ¿no? Hasta el próximo viernes. Específicamente, el objetivo es un poco clarificar y ejemplificar a qué nos referimos con las nociones de concepto arquitectónico y de idea generadora. Si vieron en el práctico, hay que definir un concepto y plantear una idea. Es lo único que nos va a permitir orientar el desarrollo del trabajo. Entonces, como para poder apuntalar a qué nos referimos con concepto e idea, bueno, va esta pequeña charlita. Por favor, interrumpan si no se entiende. Si no están de acuerdo, interrumpan también. Y si tienen otra idea, interrumpan también. Entonces, vamos a estructurar la presentación en 6 momentos. Vamos a hacer un breve diagnóstico de cómo nosotros estamos viendo que vienen los distintos estudiantes, sobre todo en el TFC, y hablo particularmente de años anteriores. Vamos a conceptualizar luego sobre lo que es el concepto y la idea generadora. Vamos a dar unos ejemplos sobre la actividad que están por desarrollar, que se han hecho años anteriores, muy rápidamente, para tratar de orientarlos un poco en el desarrollo. Algunos ejemplos construidos de arquitectos que ustedes conocen, de obras que ustedes conocen. Humildemente, 2 trabajitos nuestros y algunos tips para construir un concepto y una idea generadora. Vamos a empezar con un diagnóstico. Y una de las dificultades que nosotros fuimos observando en años anteriores es que los alumnos que están llegando al TFC, como también entendemos que suele ocurrir en tercer año, es que muchos equipos demuestran una clara diferenciación, digamos, entre lo que es la instancia de análisis y la de proyecto, a tal punto que existe un corte muy claro entre la parte analítica y la parte propositiva. Cuando en realidad estas 2 instancias deberían poder solaparse a lo largo de todo el proceso, ya que mutuamente se van retroalimentando. El problema con esto es que los alumnos se encuentran con infinitos caminos, donde parece que todo vale, ¿sí? Al punto de que los mismos equipos se empiezan a perder y no saben cómo continuar. Es por eso cuando nosotros, años anteriores, digamos, nos sentábamos con los equipos y revisábamos las producciones, y sobre todo en este ejercicio estamos iniciando, y le preguntábamos por las intenciones del proyecto, es decir, qué sensaciones o cualidades espaciales querían lograr con la luz y la materia. Muchos no sabían qué responder. Y es así que nos encontramos, digamos, que varios equipos tenían escasos fundamentos para poder sostener una idea, lo que los llevaba día tras día a volver a empezar. Vamos a aclarar que años anteriores este ejercicio duraba más tiempo, no solamente 2 días. Y encontrábamos que siempre venían con una propuesta nueva. Entonces, el problema es que mientras sigamos proyectando a ciegas, sin algo que oriente ese proceso, van a seguir reproduciendo el mismo resultado una y otra vez. Entonces, ¿qué estaría faltando entre estas 2 instancias, entre esa parte analítica y esa parte propositiva, que en algún punto podría ayudar a condensar toda esa información y haría respuestas a esos interrogantes o problemas que fueron analizando? O sea, al mismo tiempo que permitiría también orientar el desarrollo de la propuesta, recortando los posibles caminos o las posibles ideas. En otras palabras, cómo tomar decisiones proyectuales con coherencia desde el inicio hasta materializar la propuesta. Entendemos que la instancia intermedia que está ausente en muchos de los equipos es la que se refiere a la construcción del concepto arquitectónico y, sobre todo, de la idea generadora. Ahora, ¿qué entienden o qué creen que es un concepto arquitectónico?
cuáles serían las diferencias con la idea generadora, para qué sirve uno, para qué sirve el otro y cómo podrían ayudar al proyecto. Si alguien quiere animarse a responder, bienvenido. Si no, continuamos también. El concepto arquitectónico lo podemos entender como una afirmación general que sintetiza una intención o una mirada crítica sobre el problema arquitectónico. Tiene un nivel abstracto, pero fundamentado, ya que puede provenir de la historia, del contexto, de una ideología, de una metáfora, de una postura disciplinar, o sea, de varias fuentes, ¿sí? Un ejemplo de cómo se redacta un concepto podría ser habitar el umbral entre lo natural y lo construido. No se asusten que ahora vamos a empezar a entrar con ejemplos y se va a entender mejor. Pero es más que nada para ir viendo el nivel de abstracción que tiene un concepto arquitectónico. En cuanto a la idea generadora, se trata de una traducción operativa de ese concepto arquitectónico. O sea, en este sentido, se manifiesta como una decisión espacial, estructural, funcional, formal, que va a organizar al proyecto de sus primeras fases. Un ejemplo que podría ser una idea generadora, podríamos definirlo como un eje estructural elevado que articula visual y funcionalmente los programas en contacto con el paisaje. Se dan cuenta que la idea generadora es mucho más concreta que el concepto. Veamos este cuadrito comparativo para entender rápidamente estos dos términos. Si vamos a la naturaleza, el concepto arquitectónico es abstracto, como dijimos, intelectual, teórico, mientras que la idea generadora es más bien concreta, proyectual, operativa. En su función, el concepto va a otorgar sentido, va a definir una mirada sobre un problema o un tema de proyecto. En cambio, la idea generadora va a resolver la forma, definiendo una estrategia de intervención arquitectónica. En su nivel de generalidad, el concepto es general, abarcando lo simbólico, lo ideológico, lo fenomenológico, mientras la idea generadora es específica, define una organización, una escala, la luz, la materialidad, entre otras cualidades del proyecto. En su origen, el concepto surge de la investigación o análisis contextual o cultural del proyecto, mientras que la idea generadora surge de traducir espacialmente ese concepto. En su forma de expresión, como ya vimos en los dos ejemplos que mencionamos recién, el concepto se formula como un texto, una frase o una afirmación sintética y teórica, mientras que la idea generadora se expresa a través de un croquis, de un diagrama, de maquetas, de decisiones formales, básicamente. En su temporalidad, durante el proceso, ambos aparecen en las primeras etapas del diseño, y en su relación con el diseño, ambos inspiran y guían a la toma de decisiones, pero podemos decir que el concepto formula la pregunta o el mensaje, mientras que la idea generadora brinda una respuesta arquitectónica a esa pregunta. No se asusten. Entonces, ¿para qué va a servir o cómo van a ayudar en el proyecto? Tanto el concepto como la idea van a permitir que las decisiones proyectuales se alineen y son los únicos elementos que le van a permitir dar coherencia de principio a fin al proyecto, ¿no? Tener en claro que un concepto arquitectónico va a facilitar la explicación de las intenciones del proyecto a otras personas, por ejemplo, a un jurado, a un cliente, a un colega, a los mismos docentes, ayudando a no caer en detalles innecesarios o confusos. Tanto el concepto como la idea generadora van a ayudar a revisar si el proyecto se mantiene fiel a su línea argumental, y es por ello que deben consultar constantemente al concepto y a la idea que hayan construido en las primeras etapas, puesto que lo van a permitir reconocer si ustedes se encuentran todavía en el camino o ya se fueron para otro lugar, ¿sí? En ese sentido, tanto el concepto como la idea nos van a orientar en la solución dentro de sus propios parámetros para mantener un diseño coherente en esa intención inicial.
como le decíamos anteriormente, esto nos va a ayudar a que no nos ramifiquemos en direcciones y tangentes sin fin. Es decir, nos permite acotar el problema y sus posibles soluciones, ¿sí? Entonces, podríamos decir que cuanto más fuerza y coherencia tenga el concepto arquitectónico y la idea generadora, más interesante va a resultar nuestro proyecto. Y de esta forma, tanto el concepto como la idea van a aportar riqueza al diseño. Esto fue muy teórico, pero sé que se va a entender a partir de los ejemplos que vamos a empezar a dar ahora. Bien. En esta segunda etapa lo que tratamos de hacer es esta formulación conceptual que introdujo Álvaro sobre el concepto de arquitectónica. Vamos a ver una serie de ejemplos que justamente el mismo práctico que hoy lanzamos y mejorábamos a practicar, de cómo se aplicó el concepto y la idea generadora, ¿sí? Por supuesto que está de más decir que ustedes no pueden tomar estos mismos conceptos, la idea, la intención es que puedan servirles como una referencia directa de cómo poder abordar el trabajo. 3 ejemplos, diríamos, de cómo abordaron los grupos de alumnos años anteriores. Perdón, Tito, Sí. acércate un poquito más al micrófono, se escucha Se muy lejos. Perdón. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha bien? ahí se escucha mejor. Había dos preguntas, antes levantaron la mano si querían responder. Pero había un par de preguntas. A ver. Levantaron la mano. Sí. Dale, si necesario. Maya y Juan Pablo. Yo quería preguntar si la idea generadora es lo mismo que nosotros llamamos pauta de diseño o no es lo mismo. A ver, dentro de la idea generadora, no es lo mismo, no es lo mismo. La idea generadora trata de organizar todo el proyecto, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver el ejemplo, pero pautas son aquellas cosas que vos querés tratar de conservar, de mantener en un proyecto, aquellas cosas que va a ir atendiendo. La idea generadora te va a ayudar a organizar esas pautas en todo caso. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, te va a dar con un croquis o con una frase o con algún recurso que vos utilices, una maqueta, te va a dar una síntesis de cómo puedes organizar todas esas pautas que vos estás pensando. No sé si me explico. Sí, ¿se entendió? ¿Sí? Las pautas son otra cosa. Yo tenía una consulta respecto a... Ahora voy a dar ejemplo y se va a entender. Sí. Sí, tenía una pregunta respecto a si la idea generadora era como una especie de traducción terrenal del concepto, digamos. Así es, sí. Porque el concepto, a ver, vamos a partir de que ante cualquier desafío, cualquier encargo, cualquier nuevo proyecto que tengamos que realizar, siempre hay una instancia donde uno empieza a estudiar el contexto, el programa, las necesidades y demás cuestiones, ¿no? Todo ese cúmulo de información necesita en un momento generar una síntesis. El concepto lo que pretende es sintetizar todo eso y dar respuesta a esa problemática general que estamos pensando. Pero es muy teórica. La idea generadora lo traduce al concepto en instancia operativa. Entonces, es mucho más gráfica, es mucho más tangible. Es lo que estás mencionando vos, es algo tangible del concepto. ¿Sí? Ahora, por eso digo que en los ejemplitos se va a empezar a entender esto que hoy aparece todavía muy hermético, muy lejano, pero entendemos que con los ejemplos se va entendiendo. Gracias. Por favor. ¿Seguimos? ¿Se escucha bien? Fuerte. Sí, ahora sí. Entonces, bien. A ver, está bien la pregunta que hicieron los chicos. A continuación, entonces, lo que vamos a hacer es dar 3 ejemplos de los trabajos de años anteriores. Queremos, más allá del gráfico, diríamos, que estamos presentando, de forma sintética, diríamos, del concepto y su idea generadora, lo que tratamos de hacer es que ustedes se imaginen, diríamos, cómo ese concepto, ¿sí? Contiene, digamos, una intención, y luego cómo la idea generadora materializa o
da solución, diríamos, dar respuesta a ese concepto. Entonces, de esta serie de 3 ejemplos que vamos a dar a continuación, este primer concepto trabaja sobre la sombra como refugio, ¿sí? En donde explora el espacio interior como una experiencia del cobijo frente a la exposición luminosa. La idea generadora que termina de materializar este concepto trató de un espacio hundido, por ejemplo, semienterrado, con una abertura en todo su recorrido lateral que regula cuidadosamente el ingreso de la luz. Por otro lado, este segundo concepto, también trabajado por un grupo de alumnos, se basó en el título de poner al concepto como espesor y luz. ¿Sí? Fíjense cómo ya va determinando alguna cuestión sin decir mucho, ¿no? Pero cada uno de ustedes debería imaginarse cómo poder operar luego con una idea generadora con esto. Entonces el concepto otorga espesor, la masa artística, regula la cualidad de la luz, analizándola, dirigiéndola o filtrándola al interior del espacio. Como idea generadora, ¿sí? Trabajaron con muros gruesos, por ejemplo, horadados, que permite que la luz ingrese directamente o cambie de dirección antes de entrar. Es decir, en la maqueta que nosotros habíamos visto con ellos, los muros o los techos eran tallados como conductos o ranuras de dobles pieles, por ejemplo. En un tercer concepto, ¿sí? Exploraron, por ejemplo, la luz que revela la materia, ¿sí? Por supuesto que estos conceptos son abordados con información. Acá estamos haciendo de modo sintético, digamos, la exploración que hicieron los compañeros. Es decir, que este concepto, la luz como una herramienta para poder expresar la textura y la rugosidad de la arcilla. Como idea generadora, se trabajó con superficies inclinadas, cóncavas, convexas, en el cual estos reciben la luz cenital y proyectan sombras cambiantes al interior del espacio. Bien, estos 3 ejemplos anteriores que citamos son lo que ahora ustedes deberían abordar con este práctico que iniciamos hoy. Como dijimos anteriormente, y si no se me escuchó alguien en introducir, no debería ser un ejemplo directo para ustedes deberían ser críticos, reflexionar y seguir explorando, digamos, a ver qué otras operaciones de ideas generadoras posibilitan, digamos, estos conceptos. Bien, ahora lo que tratamos de hacer es poder compartir a ustedes un par de ejemplos construidos, 5, ¿sí? 5 ejemplos de obras que ustedes lo pueden investigar, ¿no? Bien. El primer ejemplo es la iglesia del monasterio benedictino, ¿sí? En Santiago de Chile, del año 1964. Quiero aclarar también que son todas suposiciones de conceptos que nosotros, por investigación y por lectura de los proyectos, intentamos pretender cuál fue el concepto para poder ordenar nosotros y entender la obra, ¿no? Este concepto que lo entendemos como la luz, como presencia divina, ¿sí? Que estructura el espacio sagrado. Este concepto se inscribe en la tradición espiritual de la arquitectura religiosa, en donde no se busca representar a Dios con íconos o retablos ornamentales, sino más bien mediante la experiencia fenomenológica de la luz. Como idea generadora, vayan viendo las imágenes, se trabajó con un volumen cerrado y sobrio, tallado con precisión para que la luz ingrese con control absoluto, marcando ritmos y momentos del día litúrgico. Esto se expresa en la obra mediante una caja arquitectónica austera, blanca, sin ornamentos exteriores, de geometría pura. Las aberturas superiores y laterales que no iluminan de forma directa, sino que dejan entrar la luz como una revelación lenta y controlada. Un espacio místico, se puede decir. Un segundo ejemplo, una obrita que nos interesa muchísimo, es el pabellón de los países nórdicos en la Bienal de Venecia de Sverfen del año 1962. Entendemos que el concepto pudo girar en torno a la naturaleza y la cultura filtrada bajo la luz nórdica, ¿sí? Es decir, que el arquitecto lo que pretendía era
emular la cualidad atmosférica del cielo nórdico en el contexto veneciano. En este sentido, la luz natural debía evocar esa cualidad difusa y melancólica del norte de Europa en Venecia. Como idea generadora, en consecuencia, fue pensada a partir de un filtro de placas suspendidas y superpuestas que regulan el ingreso de la luz, como en un bosque que es escandinavo. Fíjense en la imagen, por ejemplo, cómo a partir de una cubierta de vigas de hormigón delgadas, paralelas y muy juntas, tamizan la luz como la haría un dosel de árboles. Justamente la presencia de árboles reales dentro del pabellón atraviesan el techo y refuerzan esta idea. Otro ejemplo que le queremos compartir es el Centro de Innovación Anacleto Angelini de la Universidad Católica de Chile, del estudio elemental. En este ejemplo, entendemos que el concepto arquitectónico giró en torno a que el edificio promueva ser catalizador de encuentros, abierto a la colaboración y a la innovación. Lo que se pretendió acá es que el edificio no es solo un contenedor de oficinas, es decir, un piso sobre piso, no, sino un ecosistema que promueva la creatividad, el cruce interdisciplinario y la sostenibilidad. Este concepto se apoya en dos ideas claves, y van fijándose justamente en la imagen que tiene un vacío como articulador de visiones, pero también de encuentros. La innovación ocurre justamente en la intersección de las distintas disciplinas. El edificio debe expresar austeridad, inteligencia y seguridad institucional, no lujo. Como idea generadora, se trabajó como un monolito perforado por vacíos verticales que actúan como patio de luz, ventilación y encuentro. Esto se expresa en la obra a partir de un volumen tallado por patios interiores que atraviesan toda la altura, permitiendo la iluminación natural, ventilación cruzada y espacios comunes, como dije anteriormente. Este es el espacio interior vacío, en el cual fíjense que se van comunicando y cada uno puede chismosear, digamos, lo que está haciendo en otra disciplina otros colegas, otros amigos. Bien. El cuarto ejemplo que le queremos compartir, seguramente lo conocen, se llama Cuatro Vigas, del arquitecto Solano Benítez, del año 2001 en Paraguay, que trata justamente de un proyecto profundamente íntimo y simbólico, concebido como una tumba para el padre del mismo. Entendemos que el concepto que exploraba Solano en aquellos momentos, que le llevó 10 años prácticamente, es que la arquitectura sea un umbral entre lo visible y lo invisible, entre la presencia y la ausencia. Solano acá concibe la arquitectura no solo como un objeto físico, sino como un mediador entre lo tangible y lo intangible. En este caso, la estructura, ¿sí?, se convierte en un espacio de contemplación donde la ausencia del ser querido se hace presente a través de la interacción con el entorno natural y los reflejos que desmaterializan los límites físicos. Esto, por ejemplo, se expresa en la obra a partir de 4 planos, 4 vigas, ¿sí?, de hormigón armado, dispuesto en una conformación de un espacio cuadrado, cada uno apoyado en un solo pilar, creando un espacio abierto en las esquinas, ¿sí? Las cargas internas, justamente de estos planos que comenté, fueron revestidas de espejos, que justamente es la intención más fuerte, que reflejan el entorno natural y desmaterializan los límites del espacio, tratando de generar justamente esa sensación de infinitud y conexión con el paisaje circundante. Bien. Por último, el quinto ejemplo construido que traemos a cuento, digamos, es el Museo Brasileño de Escultura, el MUBE, de Paulo Mendes. Entendemos que el concepto, ¿sí?, aquí
supone la arquitectura como una geografía en donde el espacio público, continuo y abierto es a la ciudad directa. El MUBE surge de la idea de que la arquitectura no debe imponerse sobre el terreno, sino más bien debe integrarse, transformarlo en un nuevo paisaje, concibiendo al museo como una extensión del espacio público, donde la arquitectura se convierte en parte del tejido urbano, promoviendo la interacción social y cultural. Este concepto se traduce a una idea general en el cual se pensó en un plano suspendido que define un espacio abierto y multifuncional con un programa enterrado. Esto se expresa en la obra por medio de una losa de hormigón apoyado en sus extremos, creando un espacio cubierto que funciona como una plaza pública. El museo justamente se desarrolla principalmente abajo, en nivel del suelo, aprovechando el desnivel del terreno para integrar las salas de exposición sin interrumpir la continuidad del espacio público en la superficie. Si logran ver, cuando fuimos describiendo estas obras, no estamos hablando de cómo es la textura del hormigón o la columnita de ladrillo o lo que fuera. O sea, la descripción es mucho más abarcativa, más compleja, mucho más interesante. Hablamos de intenciones, hablamos de cuál es la idea espacial que van teniendo estos arquitectos y cómo luego se termina materializando, digamos, en una propuesta arquitectónica. Fíjense que en 2 o 3 frases se explicó todo el proyecto. No hacía falta hablar mucho más, ya se entendía hacia dónde iba. ¿Sí? Y uno ve después la obra, ve la planta, ve los cortes y encuentra una relación directa con ese discurso que se venía diciendo, ¿no? Insisto, son interpretaciones nuestras, obviamente, a partir de las lecturas de estas obras, pero bueno, quizás ustedes puedan diferir, pero entendemos que va por ahí la cosa. Ahora sí, como para ir finalizando, queríamos compartirles 2 trabajitos nuestros, no porque nos guste autorreferenciarnos o creamos que sean ejemplos paradigmáticos como los que acabamos de ver, estamos muy lejos de eso, sino simplemente porque queríamos mostrarle que esto del concepto y la idea generadora es algo que uno debería permanentemente ejercitar, ¿sí? A nosotros nos llevó tiempo poder entender qué era un concepto, qué era una idea generadora. Creo que hasta el último año de la facultad nunca supe, nunca lo apliqué. Lo fuimos aprendiendo salido de la facultad y nos pareció interesante poder compartir, bueno, esta experiencia también con ustedes. El primer trabajo hace referencia a una propuesta para el pabellón argentino de la Bienal de Venecia, en 2025, en donde participamos junto a otros docentes de la UPC, yo creo que ahí en los nombres deben conocer a varios. Este concurso, de manera sintética, solicitaba diseñar una instalación dentro de un pabellón que ya tiene asignada la República Argentina, justamente en Venecia, entonces está destinado básicamente para poder exponer una museografía de la arquitectura del país, y esto, bueno, como bien se da cada 2 años. ¿Sí? Entonces, el concepto elegido en este caso, que habíamos decidido para poder concursar, era Argents, Arquitectura del Encuentro Argentino. Con este concepto, lo que intentábamos buscar o hacer alusión era justamente ese ADN de la arquitectura argentina, lo cual nosotros coincidimos que era más que nada en un territorio tan vasto, tan gigante como el nuestro, donde climáticamente somos diferentes, hasta algunas cuestiones culturales somos diferentes, había algo que se repetía, ¿sí? Y era justamente ese espacio que propicia el encuentro argentino, ¿sí? Como núcleo de vida social argentina, como la cultura local que nos caracteriza. Ese encuentro lo veíamos reflejado en varios rituales, como por ejemplo el mate, el asado, la pasión por el fútbol, la familia, amistad,
innumerable cantidad de situaciones. Como idea generadora para pensar esta instalación, habíamos recuperado una frase de Cortázar en Rayuela, que seguramente varios de ustedes deben conocer, la cual hace referencia a que andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Entonces, de esta manera, la instalación se materializó como un espacio que invitaba, por un lado, a esa introspección individual, pero por otro, a una conexión colectiva, usando únicamente dos elementos. Por un lado era un bosque de pilares y un vacío, o sea, la ausencia de esos pilares, que justamente propiciaba ese encuentro y se presentaba la muestra que queríamos mostrar, para la redundancia. Entonces, esta idea se expresaba sintéticamente en esos croquisitos del maestro Iturriaga, que ahí se expresa, creo que muy claramente, ¿no? Acá vemos un par de imágenes de la propuesta, ingresando al recinto donde nos encontramos con esa sucesión de columnas, donde era más que nada una exploración individual, hasta que finalmente encontrábamos la luz, encontrábamos el vacío, y bueno, se propiciaba el encuentro, ¿no? Y obviamente se propiciaba la muestra. Lamentablemente no ganamos, pero creo que fue una experiencia riquísima para nosotros porque nos permitió no solo poder compartir esto con colegas que admiramos, sino también encontrarnos, muy bien, sino que también nos permite, digamos, poder repensar programas que difícilmente llegan a un estudio de arquitectura. Otro trabajito. Levantaron la mano. Ah, perdón, no estoy viendo, che. No veo. Hola, sí, buenas tardes. Le hago una consulta, en realidad, tanto el concepto como la idea generadora suelen aparecer en las memorias descriptivas de las distintas propuestas arquitectónicas, o uno lo tiene que tratar de interpretar de alguna manera. O sea, cuando uno presenta un proyecto en esa memoria descriptiva, ¿suelen aparecer estos dos conceptos o no? No necesariamente. Mira, a ver, no es obligación, pero nosotros entendemos que aquellas propuestas que se explican a través de un concepto o de una idea generadora son las que tienen mucha más potencia, son las que están mucho más pensadas. Cuando por ahí vemos propuestas que empiezan a describir directamente lo que yo ya estoy viendo en una foto, o sea, que tengo pared de ladrillo, que tengo techo de chapa, que tengo celorazo de madera, digo, bueno, eso no es una memoria descriptiva proyectual, en términos hablando. Seguramente si una memoria descriptiva te puede servir para una construcción, que me vayas explicando cómo se materializa finalmente la obra, la sección de la madera o del muro. Pero para poder explicar la intención en el proyecto es clave poder tomar un concepto o una idea generadora para hacerlo. De hecho, vas a notar que las obras más paradigmáticas están explicadas a partir de conceptos. Hay muchísimos que me vienen en la cabeza, pero si ves las obras de Solano Benítez, básicamente se explican a partir de conceptos. Si ves Rafa Iglesias, básicamente son conceptos arquitectónicos. O sea, no se detienen en el detalle que ya ves en la foto. Van a la intención. Y cuando vos lees la memoria descriptiva, que muchas veces son extractos de un cuento, decís, está clarísimo, la obra es eso. O sea, se entiende perfecto por dónde fue y de dónde se prendió o cómo se fundamenta esa propuesta. Por eso es bueno leer memorias descriptivas de arquitectos o de proyectos que sean reconocidos, digamos, ¿no? También hay otros que lo explican muy bien. Pero si ya vemos una memoria descriptiva que no va por ese lado y va a lo obvio, a la materialización, es como que para mí no pierde sentido. Claro, no se rescata el concepto de la obra, sino cómo fue hecha la obra, digamos, en algunos casos. No está explicada la esencia, sino el cómo se realizó, digamos. Que se ve en la foto, que se ve en la foto. O sea, te empiezan a explicar que el muro, o sea, que la casa es de ladrillo visto,
Y sí, estoy viendo eso en la foto, contame algo nuevo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Muchas veces no hay eso de fondo. Y aparecen muchas obras publicadas que no tienen un concepto detrás, sino tienen detalles que son para la foto, digamos, ¿no? Entonces terminás viendo una linda pared, un lindo encuentro, pero después cuando ves toda la obra no termina de cerrar, no sé, es mi postura, claro, ¿no? Sí, perdón, Álvaro, Perdón, sí. hay una diferencia entre una memoria descriptiva, justamente describe con detalle un proyecto, digamos, todo aquello que el arquitecto podría contar y al no estar tiene que leerlo el destinatario, digamos. Una memoria conceptual es mucho más profunda, digamos, quizás va por otro lado y es por eso que a veces no aparece, pero sí suele aparecer cuando, por ejemplo, se participa, como en este caso que está mostrando Álvaro, en concursos. Cuando uno no tiene la posibilidad de estar para explicarle al jurado, tiene que tratar de que la cuestión conceptual aparezca en una pequeña frase, o van a ver ustedes en muchos casos de muchas obras paradigmáticas, como decía Álvaro, que el arquitecto la define en 2 trazos. Uno ve la obra de Niemeyer, por ejemplo, la del propio Le Corbusier, en 2 trazos está definida. ¿Por qué? Porque hay tanta concentración en el concepto que no hace falta dibujar mucho detalle. Son 2 trazos. Y uno ya entiende por dónde era la idea, digamos. Entonces, por eso es que le pedimos también en el ejercicio, a ver si pueden hacer el ejercicio de concentrar toda esa idea en un par de trazos, digamos. Es un desafío, pero cuando nos cuesta dibujarla en la obra es porque, y bueno, no tenemos bien claro por dónde iba, digamos. Entonces empezamos a meterle el detallecito. Claro, Entonces, básicamente va más por lo conceptual, la memoria exacto, conceptual, que la memoria descriptiva. descriptiva, exactamente. Mario, Álvaro, también me gustaría agregar en singular con esta propuesta, también nos ayudó a todo el equipo a trabajar en una simbiosis de concluir en los aspectos que terminaron representando a la propuesta. O sea, nos ayudó en ese sentido tanto el concepto como la idea generadora, poder en un corto plazo poder llegar a un trabajo colaborativo entre tantas personas que, bueno, que básicamente nos conocemos, obviamente tenemos una admiración y un trabajo en particular desde la docencia, la investigación y la profesión, y bueno, nos ayudó también a concluir en esta cuestión que era la propuesta del pabellón, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, si entre todos creamos 8, 9, no sé cuánto, éramos un montón. Cuando nos pusimos de acuerdo en el concepto, ya sabíamos para dónde teníamos que ir. O sea, nos orientó a todos. Eso está bueno, digamos, ¿no? Y las búsquedas sobre cómo representar se acotaron un montón. Ya no valía todo, no. Valía solamente lo que podía expresar a ese concepto. Pero bueno, es un ejercicio que no es sencillo, claramente, ¿no? El último trabajito, digamos, que queríamos compartirles es Huácaras, un parque de food trucks en Santa Ana. El concepto del cual partimos para realizar este trabajo se corresponde con una frase de un arquitecto español, de Solá Morales, sobre urbanizar lo privado, ¿sí? Este concepto nos permitió poder pensar a este encargo privado desde un carácter público, ¿sí? En cuanto tanto a su uso como a su significado para la ciudad. Entendiendo, digamos, como un espacio de encuentro, ocio y recreación en áreas de dominio privado. Entonces era cómo buscar, cómo lograr que la ciudad ingrese, que el espacio público ingrese en un espacio privado. O por dicho de otra forma, cómo un espacio privado se puede convertir en un espacio público para el encuentro social. Como idea generadora para organizar el proyecto nos habíamos basado en una plaza abierta al barrio de la ciudad. Fíjense que acá esto traduce, o sea, hablamos del concepto como algo más abstracto o un conceptual, digamos, urbanizar lo privado. Ahora, la idea generadora ya traduce este concepto en algo mucho más tangible. Una plaza
abierta al barrio y a la ciudad, ¿sí? Esta idea generadora nos permitió estructurar algunas condicionantes existentes que tenía el terreno con los requerimientos propios del cliente. Digamos. Entonces, por un lado, teníamos que seguir permitiendo que el solar funcione como un atajo para la gente que venía de este barrio y se quería ir a la ciudad, pues era justamente acá el portal a la ciudad. Pero al mismo tiempo, el mismo terreno funcionaba como una gran ochava. Acá tenemos el ingreso asfaltado a Santa Ana, acá tenemos un ingreso de tierra que ingresa a lo que es el barrio Parque de Conte. Entonces vemos que el ángulo es muy cerrado y el triángulo debería funcionar o seguir funcionando como una gran ochava para que eso no suceda ningún tipo de catástrofe, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, el terreno debía permitir seguirse, o sea, debería poder permitir ser explotado comercialmente para el fin que se compró. Entonces, obviamente, los espaciecitos fueron ubicados para que permitan esa circulación y permitan esa mirada. Y estaba muy definido dónde se podían construir y dónde no. Finalmente, digamos, se logró armar ese espacio, esa pseudoplaza, que luego se termina cubriendo para generar un poco más de protección a la inclemencia del sol, dado que no tiene una sombra ese terreno. ¿Sí? A esa plaza, digamos, se la cubrió entonces con una gran pérgola de 25 metros, está tensada, para, bueno, aminorar el impacto del sol. Hubiera sido interesante la idea que eso sea verde, pero bueno, no se quiso. Así que bueno, eso es un poco la idea de estos dos proyectitos para que se entiendan, digamos, lo que es el concepto y un poco la idea y cómo podemos traducirlo en operaciones arquitectónicas que nos orienten en el diseño. Ahora bien, para terminar, vamos a compartirles unas recomendaciones, unos tips, digamos, que quizás nos ayude para poder derivar en un concepto arquitectónico, como también en una idea generadora para lo que sigue de este ejercicio, pero también para lo que sean los próximos trabajos. Para construir un concepto arquitectónico necesitamos primero poder observar y sobre todo analizar, es decir, estudiar el lugar, el programa, los usuarios, el contexto cultural, el contexto natural, ¿por qué no el normativo? Bueno, todo lo que sea de información. Y tratar de hacer hacer preguntas críticas sobre eso que estamos analizando. Por ejemplo, ¿qué necesita este proyecto decir o hacer en este lugar? El segundo paso sería poder tomar una postura. ¿Qué queremos afirmar en este proyecto? La respuesta claramente puede vincularse con la ética, con la poética, con la técnica, con la política. O sea, la respuesta puede ser variada. Como tercer punto, tenemos que buscar sintetizar ese concepto en una sola frase. Es dificilísimo esto. Y es probable que no llegue no llegue de movida, sino que lo tengan como más o menos por dónde puede ir y quizás avanzando en el proyecto se termine de cerrar ese concepto. O sea, no se pongan locos si no les sale de una, porque esto lleva tiempo, práctica. Y se va entendiendo a medida que vamos sintetizando y analizando y entendiendo bien todo ese contexto que estamos trabajando, ¿no? Como sugerencia, intentemos no caer en frases genéricas o decorativas, como por ejemplo, armonía con el entorno. O sea, eso no nos va a ayudar mucho. ¿Sí? Puede ser una pauta, quizás, pero no puede ser un concepto en sí mismo. Y traten de buscar, sobre todo, ayuda, digamos, o inspiración, no tanto en la arquitectura, sino, que también la pueden encontrar, sino en la literatura, en el cine, en la filosofía, en la historia del arte, porque es mucho más amplia. Casi que no tiene límites. La arquitectura, al tener la gravedad como ley, tiene mucho más limitada su expresión espacial. En cambio, la literatura
trasciende el espacio, trasciende la gravedad, trasciende las leyes. Había una frase de Rafa Iglesias que decía sobre Borges, donde decía, como un puñado del Sahara y el desierto no es lo mismo. Entonces, claro, fíjense cómo vuela esa frase, cómo esa frase se dispara para muchos lugares, que la arquitectura misma no la podría jamás abarcar. Ahora, Perdón, ¿cómo derivar? Lara Sí. levantó la mano, no sé si es una pregunta. Buenas, ¿cómo están? Hola. Sí, respecto a esto que estaba diciendo, profe, del lugar que hay que estudiar bien y todo eso, nosotros, para hacer el trabajo, no tenemos un espacio físico, o sea, No tienen espacio físico, pero sí tienen, si leen bien la consigna, hay muchos elementos. Primero, la estación. bueno, ahí va. Hay una materialidad, ya saben que es la arcilla, que tiene su lógica de cómo se trabaja. Para eso vamos a tener una experta el viernes que nos va a dar una clase de cómo, algunas posibles técnicas de cómo poder trabajarla así, de cómo cuidarla. Tenemos otra condicionante, que es la luz. O sea, ya tenemos otro elemento para trabajar. ¿Cómo es la luz? ¿Cómo se propaga la luz? ¿Qué pasa con la luz? O sea, tenemos muchos datos sobre la luz, que es solar en este caso. Y hay otro elemento que no es menor. Estamos pidiendo 3 horarios del sol, pero no en cualquier lugar, en corrientes y en resistencia. O sea, si bien no hay un terreno específico, la propuesta se termina geolocalizando a partir de la inclinación del sol. Tenemos una latitud que va a marcar, digamos, cómo va a girar el sol, qué altura solar va a tener en diferentes estaciones. Para eso es recomendable, en principio, poder tomar los solsticios, verano, invierno, como también los equinoccios de primavera y otoño, o tomar un mismo día, digamos. Pero eso ya va a geolocalizar la propuesta. Entonces, con esos 3 elementos mínimos, hay mucha información que podemos condensar y que podemos a partir de eso plantear un concepto. Fíjense que los 3 ejemplos que mostramos al principio surgen de esos 3 elementos. Después podemos ir agregando al cliente, podemos ir agregando la función, podemos agregar la normativa, pero bueno, eso lo dejamos de lado para más adelante. Empezamos con 3 variables muy acotadas, pero que en sí mismas son enormes. ¿Sí? No sé si me explico, o si respondí la pregunta. Sí, gracias, profe. Ahora, ¿cómo podemos derivar un concepto de una idea generadora? Primero, deberíamos intentar traducir la intención en una decisión espacial. Intenten preguntarse, ¿cómo puedo construir lo que ese concepto está diciendo? ¿Sí? Como segunda medida, exploren a través de croquis, maquetas o diagramas, porque muchas veces, digamos, la idea aparece dibujando, no pensando. ¿Sí? Prueben, ajusten, equivóquense, ya que esa idea generadora no es única ni final, todo lo contrario. Se puede ir ajustando si hay otra decisión que ustedes encuentren que exprese mejor el concepto. ¿Sí? Finalmente, y no menos importante, traten de verificar permanentemente la coherencia de lo que están haciendo. Es decir, que todo el proyecto se vincule o refuerce a esa idea generadora. Si vemos que no va por ese lado, quiere decir que nos desviamos y ya estamos haciendo otra cosa. ¿Sí? A ver, no sé si se entendió algo o fue más confuso que otra cosa. Pero bueno, esto más o menos lo queríamos compartirles a ustedes para iniciar el trabajo. Charlamos, discutimos lo que ustedes quieran.